Bienvenidos sean todos. Soy la doctora Delfina Bellorín, participante del postdoctorado en Políticas Públicas y Educación de la Fundación Universitaria Dr. José Abreu. FUJA, sigamos haciendo historia. En esta ocasión vengo a conversarle sobre un tema muy interesante. Un tema que es usado mucho en la investigación, que es el horizonte paradigmático. Pero antes de continuar conversando sobre este tema tan diverso y tan interesante, vamos a definir primero qué es un paradigma. Para Thomas Kuhn, 1962, define el paradigma como un conjunto de creencias, valores, técnicas y teorías compartidas por una comunidad científica en un tiempo y en un lugar determinado. Kuhn, a través de su investigación, establece que un paradigma se caracteriza por ser un modelo, una cosmovisión, es decir, la forma como un investigador ve la realidad. Y desde ese punto, desde el punto en que un paradigma es un sistema de creencias, valores y sistemas que permite ver o permite usar un lente para poder ver la realidad de un problema. Desde esa perspectiva, entonces, nos enfocaremos en el siguiente planteamiento de problema. Veamos el ejemplo. En la investigación que lleva por título Equidad, Políticas Educativas en la Educación Primaria Venezolana, el planteamiento del problema es el siguiente. En las escuelas de educación primaria en Venezuela, las políticas públicas son creadas con la intención de garantizar inclusión, equidad y calidad educativa. Esto lo hace a través de los programas como Canaima Educativa, Sistema de Alimentación Escolar, planes de formación docente, entre otros. Sin embargo, la evidencia disponible muestra una brecha persistente entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, específicamente con respecto al acceso homogéneo a los recursos de aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, además de los distintos contextos socioeconómicos y culturales en que vive la población escolar. Desde el lente positivista, un enfoque cuantitativo, el problema se concibe como una cuestión verificable empírica y de mediación objetiva. Este paradigma nos lleva a partir de lo general a lo específico, queriendo decir que se sitúa en el método deductivo. Como bien sabemos, una investigación positivista es objetiva, es única y es verificable. Y los valores y juicios no inciden en la investigación. Usamos un enfoque cuantitativo, es decir, numérico. Entonces, la realidad en el escenario de la educación primaria venezolana con relación a la equidad, la inclusión y la calidad educativa está determinada mediante la recolección de datos empíricos de los sujetos informantes y surge de los diferentes indicadores, llevándonos a medir y analizar la efectividad de las políticas públicas en el sistema educativo venezolano. Desde la óptica paradigmática o lente interpretativo, esta investigación va guiada por el método inductivo, desde lo particular a lo general, donde el fenómeno es observado por el investigador y muestra múltiples perspectivas. De allí que los resultados van a estar caracterizados por la subjetividad del investigador, logrando tener presente que la interpretación de los datos es lo más importante en la investigación. Es importante tener en cuenta que una investigación interpretativa es subjetiva. La realidad es criticada. La realidad puede ser colocada como falsa, además de que busca validación por medio de otras investigaciones. Entonces, al intentar analizar el impacto real de las políticas educativas en la equidad del acceso a los recursos
de la educación primaria venezolana, es decir, estos recursos no pueden ser interpretados como verdades absolutas en una comunidad educativa, sino que es una comunidad, sino en una comunidad definida. Desde este enfoque interpretativo y reflexivo se permite integrar la pluralidad y la intención a la transformación de la política educativa hacia una educación primaria más justa, más inclusiva y más contextualizada. Continuemos. Ahora le toca el turno al lente paradigmático sociocrítico. Desde esta postura, la educación se reviste de elementos vivenciales que buscan transformar la realidad existente, tomando en cuenta que existe una brecha con relación a la equidad, la inclusión y la calidad educativa hacia el desarrollo de políticas educativas en el sector de educación primaria venezolana. Podemos llegar a decir que una investigación desde este plano crítico o que critica la realidad contextualizada, pero que también construye una propuesta, puede transformar la realidad con una propuesta transformadora con efectos positivos en el sistema, en los estudiantes y en las comunidades, llegando a expresar que este enfoque reduce la falencia de recursos y de la aplicabilidad de estos. Podemos llegar también a expresar que hay un poco compromiso en la planificación y diseño y aplicabilidad de los programas educativos. Este enfoque está relacionado con las estructuras de poder y desigualdades históricas, mediante las dinámicas sociales que producen exclusión. Una investigación desde este enfoque sumerge al investigador por un lente crítico o sociocrítico que critica la realidad y que toma en cuenta una realidad que está integrada por factores tanto sociales, políticos, culturales, entre otros. El investigador se sumerge, vive el problema, lo critica y problematiza, además de que escudriña en su pensamiento reflexivo sobre las posibles soluciones contextualizadas. Otra característica es que este tipo de investigación puede ser trabajada por grupos, investigada por grupos sociales, ya que está dirigida a una comunidad o a la sociedad. Desde la mirada de otros también se puede llegar a lograr aportes y soluciones desde esa misma postura, desde la postura sociocrítica. Las políticas educativas de calidad son elementos necesarios para la transformación del individuo, ya que logran eliminar o reducir las desigualdades. El desafío en la aplicación de este paradigma radica cómo las políticas públicas inciden en la equidad real dentro de las escuelas primarias y qué medida contribuye a la democratización del acceso al conocimiento. No se busca que las políticas públicas contribuyan como un recurso, sino que se conviertan en un instrumento social que ayude a las comunidades educativas a empoderarse de su contexto, de sus potencialidades, de sus habilidades, reconociendo la riqueza tanto cultural como social. Todo lo antes mencionado garantiza que los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades y puedan recibir una educación de calidad, equitativa, inclusiva, asegurando que puedan desarrollarse en un mundo inclusivo y participativo. Aquí, desde este lente podemos concluir que una mirada o un horizonte multiparadigmático en una investigación puede darle el sentido o las herramientas al investigador para abordar la realidad existente desde diferentes perspectivas y aplicando políticas educativas que ayuden a transformar la realidad, a reducirla o a facilitar el acceso a la identificación de esas realidades. El lente multiparadigmático logra situar al investigador en una posición crítica, interpretativa, pero también medible, que favorece
en valía las circunstancias en la creación y aplicación de políticas públicas en el ámbito de las escuelas primarias venezolanas. Quiere decir esto que este lente paradigmático ayuda al investigador a ver desde diferentes ópticas una misma problemática, facilitando el camino del investigador hacia la resolución de dicho problema. Muchas gracias.